Pero si usted escucha el día de hoy la historia de Jefté nos debe ayudar a nosotros a ver las cosas de una manera distinta. A mí me encanta cuando la Biblia me hace ver las cosas de una manera diferente. Si usted sigue viendo las cosas de la misma manera, todo en la vida es percepción. ¿Usted sabía eso? Las cosas no son lo que son. Las cosas son lo que parecen. Y si hay cosas que nosotros podemos hacer que no son malas, pero dan una percepción de que son malas, mejor es no hacerlas. ¿Me siguen? Porque es la percepción. Es lo que la gente, miren, la gente no le interesa la verdad. A la gente le interesa que parezca verdad. Y entonces ese es el problema, por eso hay tantas religiones. Usted ve como ahora, por ejemplo, vienen estas religiones y estos movimientos que Dios es todo amor. Y yo creo que, ¿cuántos saben que Dios es todo amor? Dios es todo amor. Y que Dios perdona y Dios quiere a todo el mundo. ¿Y cuántos saben que Dios perdona? Yo sé que si a mí me perdonó, a mí perdona a cualquiera. Pero Dios también es un Dios justo. Y Dios también es un Dios que tiene unas reglas y unas normas por las que nosotros debemos regir nuestra vida, o de lo contrario no podemos agradarlo. Y entonces todo ese montón de ideas crean una percepción de Dios en el mundo. Y la pregunta que le hacen a uno es: ¿cómo un Dios amoroso va a mandar gente al infierno? Porque ese Dios amoroso, además de ser amoroso, es justo. Y cada quien va a recibir de acuerdo a sus obras. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero cuando Dios cambia la percepción, cuando la percepción se cambia, todo cambia, de acuerdo a nuestra percepción. Jefté, la palabra Jefté, el nombre de Jefté significa Jehová abrirá o librará. Y fue un juez de Israel. La historia de Jefté se desarrolla en un tiempo en la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo se distinguía por su ambivalencia. Como cuestión de hecho, el libro de los jueces nos cuenta la forma en que Dios una y otra vez rescataba al pueblo de sus enemigos, y pasaba el tiempo y el pueblo volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios volvía a permitir que viniera otro pueblo y los cautivara y los llevara presos y los maltratara. Y así es que pasaba. Es importante destacar que se menciona en el libro de los jueces. El libro estoy tratando de hablar muy rápido, déjeme cogerlo con calma. Tempranísimo todavía, de aquí a las 5 yo puedo leer todo esto. Es importante destacar que se menciona en el libro que cada periodo de paz duraba 40 años. Y 40 años es una generación. 40 años es una generación. Por eso se dice que la gente que salió de Egipto no llegó. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 40 años. Fue una generación nueva la que entró a Egipto, y parece ser que cada vez que se moría un caudillo en el pueblo de Israel, en el libro de los jueces, el pueblo volvía a su andar y volvía a hacer lo malo de Dios, delante de Dios. Y volvía a Dios a rescatarlo cada cierto tiempo. Y aprendemos de este libro de los jueces que Dios siempre levanta a alguien en medio de una generación perversa para que cumpla su propósito. Cuando estamos viendo el libro de jueces, nos damos cuenta de que Dios nunca se queda estático. Dios es un Dios dinámico. Y no importa lo que esté pasando, mira, yo espero en Dios que yo le esté hablando a gente que estén dispuestos a hacer de esa generación, que son capaces de hacer lo que Dios dijo que se tenía que hacer, a pesar de lo que la cultura está diciéndonos que hagamos. Porque estamos últimamente, mi hermano, que yo no sé por qué razón la iglesia se ha convertido en una copia del carbón de lo que el mundo es. Y ahora queremos, no sé, congraciarnos con el mundo, y le preguntamos al mundo cómo la iglesia debe desarrollarse. No, la iglesia es la que marca la pauta. Y Dios, a lo largo del libro de los jueces, nos enseña que no importa cuál sea la situación, cuál sea el rumbo que la cultura lleve, Dios siempre levantará a gente para que puedan poner como estandarte la palabra de Dios. Y yo espero en Dios que el día de hoy todos los que estamos aquí sean parte de esa generación. Dios tomó gente de diferentes entornos y de diferentes trasfondos para poder lograr su propósito. Los que están en la escuela bíblica, en los estudios aquí, pues ya escucharon algo de esto. Tomó, por ejemplo, a Débora, que se conoce como una profetisa que gobernaba al pie de una palmera. Mira esto, una mujer en un mundo de hombres, Dios la escogió para que profetizara y para que fuera líder dentro de aquella generación.
escogió a Gedeón, que era un campesino de humilde posición social. Escogió a Sansón, que fue un joven que es celebrado por su fuerza y por la debilidad que tenía por las mujeres. Y escogió a un hijo, a una persona como Jefté, que era hijo de una prostituta y era jefe de una banda de malhechores. Y eso yo no sé si a ti te da ánimo, pero a mí me da ánimo, porque el libro de Jueces rompe con el mito de que Dios necesita gente preparada para hacer las cosas. Aunque la preparación es buena, para Dios hacer lo que Él dijo que iba a hacer, solamente necesita un escenario y a alguien dispuesto a hacer lo que Dios quiere que se haga. Dale a Dios una palmera y una mujer dispuesta a hacer cosas diferentes y Dios se inventa a Débora. Sígueme con esto. Dios no necesita que tú seas un superdotado en la palabra. Dios no necesita que tú seas el macaracachimba de la teología. Dios lo que necesita es una persona que esté dispuesta a hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Y Dios levanta un líder del que llegó ayer a la iglesia. Dale a Dios un pueblo asustado y un campesino dispuesto a hacer lo que nadie más haría. Y Dios va a levantar a Gedeón. Dale a Dios un templo y un hombre avergonzado y caído, pero que está pidiendo una segunda oportunidad. Y Dios va a levantar un Sansón que aún de las cenizas de sus propias malas decisiones, Dios lo levantó y dice la Biblia que con su muerte hizo más que en toda su vida. Si tú le das a Dios un nombre menospreciado, sin nada en su pasado de qué sentirse orgulloso, pero valeroso y atrevido, Dios se inventa a alguien como Jefté en una generación perversa. Porque Dios no necesita que la gente sean doctores o abogados. No tienes que salir de una noble cuna. Si Dios tiene a alguien con la imaginación suficientemente grande como para decir se puede, Dios puede hacer lo que esa persona cree que se puede hacer. Ahora, si tú no crees que se puede, no, que vamos a evangelizar, mira, estamos allí perdiendo 6 horas. No estás perdiendo 6 horas, estás cumpliendo con el propósito de la iglesia. Y con eso basta. Y todo lo que Dios nos dé, aparte de eso, es ganancia. ¿Sabe qué pasa? A Dios siempre le ha gustado la hermosura que hay en la sencillez. Póngalo de esta manera. Cuando Jesús llegó al mundo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, ¿dónde llegó? ¿Al palacio? No, llegó al pesebre. Cuando llegó al pesebre, ¿a quién invitó? A los superdotados en teología para que vinieran a ver cómo nace Dios. No, invitó pastores, que eran personas que eran consideradas brutas. No se consideraban gente con mucha inteligencia. Los pastores, mira, la oveja es un animal que tú hasta solo se cuidan. Porque son bobos. Las ovejas. La Biblia dice, las ovejas son bobas. Mire esto. Yo he visto los Tigres de Detroit. Ese equipo. Los Falcones de qué sé yo ni qué. ¿Cuándo usted ha visto las ovejas de algo? Las ovejas de Pan Bay. Si Dios cuando nació hubiese invitado a los doctores se iban a poner a preguntar ¿por qué es que te están haciendo aquí? No se supone. Mientras los eruditos analizan, los pastores adoran. Por eso Dios coge gente simple. No simple, sino sencilla. Gente sencilla, que no necesite dársele mucha explicación para que ellos puedan entender que lo que está pasando allí es una cosa gloriosa. Mientras los doctores de la ley buscaban razones por las cuales no podían suceder lo que estaba sucediendo allí, los pastores buscaban una razón para preguntándose ¿por qué me invitaron a una cosa tan grande como esta? Porque a Dios le gusta la hermosura de la sencillez. Porque hay una hermosura en la sencillez. Mientras los genios discuten con Dios el asunto del protocolo, los pastores se quedaban mudos ante la experiencia de ver a Dios en pañales. Porque a Dios le gusta la hermosura de la sencillez. Porque son solo los sencillos los que pueden apreciar ese tipo de hermosura. Son solamente las de corazón. La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Son solamente la gente sencilla. Y con esto no estoy hablando de gente simple. Una cosa es ser simple, una cosa es ser sencillo. ¿Me siguen? ¿Saben la diferencia? El simple es una persona que no le interesa, el intelecto no es su fuerte. A ellos no les interesa crecer intelectualmente. El sencillo puede apreciar las cosas. Tiene un corazón en el que no hay que explicarle mucho. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió, esa es la razón.
Porque Dios le gusta a la gente simple. ¿Por qué escogió Dios a toda esta gente? No tenían nada que ofrecer, pero Dios tenía mucho que ofrecer. Y si tú le das a Dios tu corazón para que Dios lo use, tú le das a Dios tu tiempo para que Dios lo use. Y si tú le das a Dios tus manos para que sean las manos de Él, con gente simple, Dios puede lograr mucho. Porque Dios mira al pobre desde el cielo y lo levanta del muladar y lo sienta con los príncipes. A Dios le gusta la gente simple porque este tesoro lo tenemos en vaso de barro para que la excelencia del poder no sea mío, sino que sea de Dios. El libro de Jueces nos enseña que mientras nosotros discriminamos por colores y por posición social, para Dios todos somos capaces de lograr que el plan de Dios se cumpla en este tiempo. No que yo no me llevo con los negros, no que yo no me llevo con los blancos. Si Dios no discrimina, ¿quién eres tú para discriminar? Veamos quién era Jefté. ¿Qué fue lo que le pasó a Jefté? Y busquen sus Biblias. Capítulo 11, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Mira qué tipo. Tú te consigues, en la iglesia tú consigues dos que sean así y nos comemos el mundo, nos comemos los nenes crudos. Era un tipo que era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Ay, qué problema tenía Jefté. Y el padre de Jefté era Galaad. Si vamos a hablar de Jefté, tenemos que hablar de su background, tenemos que hablar de su trasfondo. Y el trasfondo de Jefté es que era hijo de una prostituta. Pero lo que a mí, yo no sé, pero a mí estas historias, a mí a veces me dan hasta coraje. El próximo verso dice: pero la mujer de Galaad le dio hijos. O sea, quiere decir que este tipo tuvo una canita, le echó una canita al aire y tuvo un hijo en la calle. Olvídate que sea prostituta. Olvídate que sea prostituta. Estamos hablando tuvo un hijo fuera del matrimonio. No hay ningún problema con eso. Eso ha pasado 1.000.000 de veces y de aquí a que el mundo se acabe va a pasar 1.000.000 de veces más. Pero esta mujer, la mujer de Galaad, tuvo otros hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestra padre porque eres hijo de otra mujer. Oye, qué triste lo que le pasó a Jefté. Ya tenía pérdidas cuando nació. O sea, Jefté entró al mundo con el pie izquierdo. Porque Jefté llegó al mundo siendo hijo de una prostituta. Y la gente siempre tiene la mala maña y la mala costumbre de juzgar a los hijos por los padres. En ocasiones juzgan a los padres por los hijos también. Pero en este caso están juzgando a los hijos por lo que hicieron los padres. Y eso causó rechazo. Sus hermanos lo echaron afuera y a mí me parece es una injusticia. Ahora, lo que le pasó a Jefté no fue fácil, porque a Jefté tuvo que vivir la injusticia de primera mano. Porque una cosa es que tú me rechaces a mí por lo que yo hice, y una cosa completamente distinta es que tú me rechaces a mí por lo que hicieron mis padres. O sea, ¿qué culpa tenía Jefté de que su mamá había sido una prostituta? ¿Qué culpa tenía Jefté de haber nacido en un matrimonio, fuera del matrimonio? Y quiero hacer esta salvedad aquí y poner un paréntesis. Cuidado con lo que tú haces hoy, no sea que tus hijos sean rechazados mañana por las actuaciones que tú haces hoy. Sígueme. En ocasiones nosotros nos metemos en 100 cosas. Ayer estaba hablando con alguien y me dijo: ¿sabes lo que me aterra a mí? Yo hacerle pasar una vergüenza a mi familia. Que agarren a uno haciendo cualquier estupidez por ahí, haciendo cualquier cosa. Y en verdad tenemos que tener cuidado porque nosotros hacemos las cosas hoy. Y aunque sea injusto, el mundo siempre hará eso. A ti no te van a conocer por José Rubén Rosado, a ti te van a conocer José Rubén Rosado, el borracho. El hijo del borracho. ¿Me siguen? Entonces, lo que tú hagas hoy va a repercutir en la vida de tus hijos mañana. Así que tenemos que tener cuidado. Esta mujer no se daba cuenta de que por ser una prostituta estaba a punto de troncharle el futuro de sus hijos. De igual manera, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos y las decisiones que tomamos ahora. No vaya a ser que esas decisiones mañana
no te afecten necesariamente a ti, pero sí afecten a los que vienen después de ti. Y lo que hicieron los hermanos fue que lo dejaron sin herencia. O sea, este muchacho se quedó en la calle. Lo que hicieron fue botarlo de casa. No. Lo que le pasó a Jefté fue bravo. Imagínense usted que ese es usted. Nosotros venimos de una buena familia. A mí me tratan, hasta los otros días yo le seguía pidiendo chavos prestados a papi. Y tengo 44 años. Hasta los otros días. Porque nosotros venimos de familias en las que nos cuidamos y dentro de peleamos entre familias. Y yo a papi, yo puedo decirle papi lo que sea, pero Dios le libre a alguien decir algo de papi. Y yo puedo decirle a mi hermano lo que yo quiera, pero no se te ocurra a ti hablar de mi hermano porque nos entramos a pescosar. ¿Me siguen? Y esa es la cultura en que nosotros nos criamos. Pero este muchacho se crió en una cultura que a la que crecieron lo echaron fuera. Lo dejaron en la calle. Le dijeron, tú no vas a heredar. No, tú no vas a heredar porque tú eres hijo de otra mujer. Verso 3. ¿Qué remedio le quedaba entonces a Jefté? Entonces, dice la Biblia, el verso 3, huyó pues Jefté de sus hermanos. Huyó, quiere decir que lo estaban persiguiendo. O sea, o te vas o te parto el hocico. Algo así. Y con lo bruto que eran aquella gente, seguramente le dijeron, o te vas o te matamos. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él. ¿Qué eran? Una sarta vago. Esto es lo que pasa cuando la gente es expulsada de la familia. Esto es lo que pasa. Cuando tú no puedes aceptar, primero, que el muchacho no había hecho nada malo. ¿Qué había hecho el malo? Él no había hecho nada malo. Pero pongámosle que hubiese hecho algo malo. Vamos a imaginarnos que hizo algo malo. El empujarlo, en sacarlo de la iglesia, el llevarlo fuera de la iglesia, de la casa, no iba a resolver el problema. Aquí o allá, él sigue siendo hermano mío, y aquí o allá, él sigue siendo hijo de una prostituta. ¿Me siguen? Entonces, aquí, en mi casa, o allá, ese es mi hijo. Y aquí o allá, lo que le pase a ese muchacho, me va a afectar a mí, emocionalmente, o psicológicamente, o como sea. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué lo voy a votar? Lo votaron de la casa. Lo sacaron de la casa. ¿Qué hizo él? Se consiguió una sarta de vagos para que entonces si usted busca en otra versión de la Biblia, dice que eran unos malhechores. O sea, él se convirtió se metió a la ganga. Él se metió a las pandillas. Jefté estaba marcado para ser líder. Mire esto. Porque la Biblia nos empieza diciendo que Jefté era valeroso, que era un hombre que si la gente hubiesen visto lo que había en Jefté, jamás lo hubiesen botado de la casa. Jefté era un hombre valeroso y estaba marcado por Dios para ser líder. Pero si en la iglesia, si en la casa no se le da la oportunidad a cierta gente para que ellos puedan desarrollar ese liderazgo, las pandillas le van a abrir la puerta. Cuando tú votas a alguien de la iglesia porque no se parece a nosotros, porque no habla como nosotros, porque no se peina como nosotros, porque no se viste como nosotros, porque no escucha la música que nosotros escuchamos, y tú lo sacas y lo descalificas de la iglesia, lo están mandando a un lugar donde nadie le va a preguntar qué tipo de música le gusta escuchar, no le va a preguntar nadie qué tipo de ropa te gusta vestir. El narcotráfico, el tirador de droga no tiene un dress code en la esquina. El tirador de droga escoge al que sea para sacar ventaja de ese muchacho. Las pandillas no le van a poner unos requisitos. Las pandillas, lo único que tú tienes es que estar aquí. ¿Sabe cuántos líderes de jóvenes hay en las calles de esta ciudad que están vendiendo drogas? Porque no saben que están liderando, están haciendo para lo que fueron marcados. Fueron marcados para liderar. Eran gente valerosa, era gente que tenía un potencial, pero ese potencial lo están explotando en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiso abrir las puertas a él, porque era distinto a nosotros. ¿Sabe cuántos pastores y ministros están en el cementerio que se murieron sin nunca haber predicado un mensaje, sin nunca haber cantado sus mejores canciones? Gente que está, el cementerio es el lugar donde más talento hay.
Gente que se fue al cementerio con la música por dentro porque nunca nadie le dio la oportunidad de desarrollar qué era lo que tenían por dentro. No pudieron ver su gloria. La gloria es el peso, es la esencia de la persona. Nunca le dieron la oportunidad de explotar su gloria, de mostrar su gloria. Y si hubiesen sabido lo rico que era esa persona por dentro, jamás lo hubiesen lanzado hacia afuera. ¿Sabe cuántos pastores, cuántos salmistas, cuántos evangelistas están muertos porque los mató el SIDA, los mataron las drogas, porque los mataron las pandillas? La idea que estamos evangelizando no es para tener que hacer un sábado, es porque hay un montón de Jefté en ese mundo, hay un montón de pastores. Mire, hay que rescatar a los pecadores. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Dígame, si no, apagamos y nos vamos. Porque si esa no es la función, hay que rescatar a los pecadores. Pero yo creo que más que rescatar a los pecadores, nosotros debemos ir a rescatar a todos los pastores, los abogados, los doctores que están en el mundo liderando fuera de lugar. Porque Dios diseñó para ellos un plan y la iglesia los expulsó. La iglesia los echó afuera porque tenía pantallas o porque se puso un tatuaje o porque... Y créame, escucha, tiempo. Si hay algo que yo detesto, odio con pasión, es Halloween y los tatuajes. Los detesto, pero eso no marca la diferencia entre una persona y qué es lo que Dios puede hacer. Mira, si Dios en su providencia, en su soberanía, si permitió que ese muchacho o esa muchacha hiciera algo así, ¿qué vamos a hacer? Lo votamos. Ya está marcado por vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con él? Mire lo que es verdaderamente trágico. ¿Sabe cuántos hijos de cristianos están liderando en el mundo porque la iglesia le dijo, tú aquí no tienes herencia? Yo no sé si usted lo ha notado, pero desde la semana pasada en adelante, los mensajes todos van dirigidos a lo mismo. Y es que allá afuera hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Si usted no quiere pensar porque los pecadores le dan cosas, piense que son un pastor en potencia, piense que es un abogado, piense que posiblemente usted puede estar ayudando a que se salve el que puede crear la cura del SIDA. Piénselo de esa manera para que usted vea. ¿Sabes lo triste de esto? Que los hijos de los cristianos no están... Mire, es que los cristianos nos estamos convirtiendo en el mundo y yo no entiendo esto. Y porque no hablan como nosotros, porque no visten como nosotros, porque no se afeitan como nosotros, porque no les gusta la música que a nosotros, porque no tienen los pantalones muy grandes y esos pantalones otra cosa que odio. Halloween, los tatuajes y los pantalones acá abajo. Sigan haciendo la lista que todavía faltan unas cuantas cositas, que es lo más que yo odio. Como los hermanos de Jefté, hemos hecho que muchos cristianos que todavía siguen siendo hijos de nuestro Padre. Escúchame, los hijos de Jefté estaban descalificando a alguien porque era hijo de una prostituta, pero seguía siendo hijo de su mismo Padre. Huyan de nosotros y los hemos forzado a ser líderes en el mundo porque no le quisimos dar lugar en la iglesia a alguien diferente. Porque no le quisieron dar un lugar a alguien que no piensa como nosotros en la iglesia. Alguien que descienda de otro entorno, de otra cultura, de otras costumbres. Yo de otra cosa que odio. Halloween, los tatuajes, ¿qué era lo otro? Los pantalones acá abajo y cuando dicen, esta es una iglesia de hispanos, o esta es una iglesia de blancos, o esta es una iglesia de Jesús. ¿Qué? La iglesia es de Jesucristo. No, esta es una iglesia de hispanos. Esta es una iglesia de puertorriqueños. O esta es una iglesia de Colombia. ¿De qué? Si nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo, aunque tú nazcas en Pekín. Ya saben, lo odio también. No le hemos permitido a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, que nos dejen ver su gloria, que nos dejen ver su esencia, que nos dejen ver de qué están hechos. Dice la Biblia de Jesucristo que nació en un pesebre, que se crió como un hijo de un carpintero. Mire, dice, la profecía lo describe que no había en él hermosura ni resplandor, sin atractivo como para que lo apreciáramos.
Está hablando de Cristo, no está hablando de un asesino en serie. Está diciendo de Cristo. En Cristo no había nada en que nosotros pudiéramos tener el deseo de acercarnos a Él. Pero sin embargo el apóstol Juan, cuando está escribiendo sobre Él, dice, pero vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. ¿Me siguen, mi hermano? Porque no se trata de lo externo, se trata de lo que Dios ha depositado en la persona, y que esa persona que quizás no estamos valorando, esa persona está llena de gloria por dentro, está llena de potencial por dentro. Lo que pasó con los hermanos de Jefté fue que no habían, esto es un trabalengua, agárrelo. Lo que pasó con los hermanos de Jefté fue que ellos no habían visto la gloria de su hermano y dejaron que su historia distorsionara la esencia de su gloria. Pero con Dios la historia nunca definirá la gloria. Cuando se trata de Dios, Dios nunca le pedirá permiso a tu pasado para diseñar tu futuro. Lo que Dios quiere hacer con una persona, lo va a hacer a pesar de la misma persona. Esto está bueno para ponerlo en Facebook. Mira, dice, deja que donde tú estés vean tu gloria. O sea, que vean tu peso, tu resplandor, que puedan apreciar el contenido de tu carácter, que logren ver de qué tú estás hecho. ¿Cuáles son los materiales con los que Dios construyó tu verdadero yo? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no estemos juzgando a la gente por cómo la gente se ve en el exterior, sino que nosotros seamos capaces de mirar a las personas de acuerdo al potencial que Dios puso en ellos. Porque ¿sabes qué? En fin de cuentas, los vamos a necesitar. ¿Qué pasó en la Biblia, en la historia de Jefté? Verso 5. Tú me puedes a mí, mira, te voy a decir una cosa, bueno, se lo digo ya mismo. Dice, y cuando los hijos de Amón, los amonitas, hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? A Jefté. Tanto nada para morir en la orilla. Lo botaste de la casa, lo botaste para ahora tener que necesitarlo. Es el problema, que nosotros vamos a necesitar a toda esa gente. El que antes no servía, ahora lo buscan para que sea caudillo. Si tú eres como Jefté, y yo espero que tú seas como Jefté, tú representas una generación que fue perseguida, pero son los que tienen las llaves para la victoria de este tiempo. Porque la gente ungida no puede ser ignorada por mucho tiempo. Escúchame, la unción de Dios en tu vida no puede seguir siendo ignorada. Si tú le permites a la gente ver tu gloria, de qué tú estás hecho, la gente te va a buscar de una forma natural. Si tú, mira, al principio te van a despreciar, al principio te van a, te metiste evangélico, así, en esos lugares que no creen en tal y tal. Primero te van a despreciar, pero ¿a quién es el que piden oración? Mira, estoy pasando por un problema. Pero yo no era el aleluya café puya. Pero hay otra enseñanza en esta historia. Y es que la gente que combatió los cambios de ayer, mañana pedirán esos cambios a grito. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, lo que llevamos un poquito más de tiempo en la iglesia, pero hay cosas hoy que yo le digo amén, que hace 15 años no le decía amén ni que me pusieran una pistola en la sien. Que danceteo en la iglesia. Mira, ya tú quieres que me quite la correa yo. Porque se darán cuenta que los métodos de ayer no resuelven los problemas de hoy. Antes uno iba por las esquinitas y la gente tenía respeto. Y tú le dabas un tratado y por respeto a ti, ellos agarraban el tratado, se lo metían al bolsillo aunque nunca lo leyeran. Ahora son capaces de cogerte el tratado, te lo hacen, etcétera, y te lo tiran arriba. Las técnicas de ayer ya no sirven para hoy. Las cosas que se podían hacer, y la gente que no entienda eso, la iglesia que no entienda que tenemos que buscar otros métodos. Hay Jefté allá afuera que hay que buscar para que ellos puedan trabajar en la iglesia. ¿Estamos aquí? Levántate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Me dan ganas de ponerlo a correr para que se despierten unos cuantos. Otro punto interesante es que nosotros tenemos que hacernos necesarios. Es un punto que podemos tomar para nuestra vida personal. Tú vas a un trabajo, hazte necesario. No seas... Hay personas que llegan a un trabajo nada más que para que le den un cheque. Fíjate, que te den un cheque.
Y si tú lo que quieres es que te den un cheque, tú te vas a quedar ganándote ese chequecito toda la vida. Cuando yo llegué al trabajo, yo vi un trabajo que me gustaba y yo dije, ese es mi trabajo. Y cuando la oportunidad se apareció, ese es mi trabajo. Y ahora, después de 10 años, de hecho, yo llegué ya a los 2 años y ya yo tenía ese trabajo. Llevo 10 años ahí ya. Yo llevo 8 años en el mismo trabajo que yo dije que quería. Y lo que yo hice fue aprenderme el trabajo desde el principio. Y yo me aprendí el trabajo. Y ahora el trabajo que yo hago no lo hace nadie si yo no estoy. Porque me hice relevante. Tú tienes que hacerte relevante en tu trabajo, en tu empresa, que tú conozcas algo que nadie más conozca, lo bueno de estudiar. Cuando tú te vas a la escuela, cuando tú aprendes, cuando tú estudias, tú te haces relevante, entonces te van a necesitar. Si tú estás en la iglesia, escúchame bien, si tú estás en la iglesia hoy y tú dejas de venir por un año y nadie te extraña, ¿cómo así? Quiere decir que fuiste irrelevante a lo que estaba pasando en la iglesia. Tienes que hacerte relevante, tienes que hacerte necesario. Que tus dones y tus talentos sean necesarios, tan necesarios en la iglesia como para que te extrañemos el día que tú te vayas. Mira lo que dice el verso 9. Por fin le llegó el momento a Yefté de ser líder, pero Yefté dijo, yo voy a ser líder a mis términos y seré vuestro caudillo. O sea, él se sorprendió porque vinieron donde él después que lo habían votado y le dijeron, óyeme, Yefté, ¿tú quieres ser el jefe nuestro? Y él dijo, sí, porque que si yo voy es solamente de jefe. Yo no voy de empleado, no, ya ese perro me mordió una vez y yo no permití que me muerda de nuevo. ¿Sabes cuántas veces te ha mordido el mismo perro? ¿Sabes cuántas veces has caído en la misma trampa? ¿Cuántas veces tú en tu vida personal has confiado en la misma persona que no debiste haber confiado? Y yo no te estoy diciendo que te cierres a confiar, pero cuando vuelvas a confiar, tienes que confiar en otros términos. Porque los términos antiguos me heriste. Y yo te perdono el batazo, pero el primero, shame on you. El segundo, shame on me. ¿Cuántas veces yo voy a recibir batazos sin que yo diga, caramba, esos batazos duelen? Y él aceptó ser el caudillo, pero en sus propios términos. Y por fin, este hombre llegó a cumplir lo que Dios había hecho por él. Mire por todo lo que le pasó a Yefté para poder llegar hasta donde Dios lo quería llevar. Ahora bien, cuando Dios les dio la victoria por los amonitas, creo que está en el verso 32, en el próximo slide. Dios le dio a él la victoria. Yo quiero que usted vea lo que le pasó a Yefté. Usted diría, este es el momento de gloria de Yefté. Dame a la próxima. Y fue Yefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¡Qué glorioso! ¿Quién pensaría que el muchacho que votaron iba a ser el caudillo que Dios iba a usar para libertar al pueblo? ¿Quién pensaría que el muchacho que estaba todo, que parecía un libro de pintar de tantos tatuajes que tenía, iba a ser el más que iba a traer gente a la iglesia y que Dios iba a usar con poder para traer vidas al evangelio? ¿Quién diría que aquel muchacho que tenía más pantalla que la puerca de Juan Bobo? ¿Sabe cuál es la puerca de Juan Bobo? Okay. Que le ponía mucha presión, porque yo he notado que aquí yo digo, ¿cuántos saben esto? Ustedes no saben, como si en Orocovi nada más dijéramos eso. La puerca de Juan Bobo, que le ponía mucha prenda y parecía una prenda caminando por ahí. ¿Quién iba a decir que ese muchacho iba a ser el que Dios iba a usar para levantar al pueblo y para hacer las cosas en el pueblo? Y qué gloria, ¿no? ¿Verdad que sí? Cuando Dios por fin cumple lo que dijo que iba a cumplir en ti. Cuando vemos a Yefté, al principio, cuando Yefté entró al liderazgo, él fue y habló con los amonitas y le dijo, mira, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Por qué usted quiere pelear conmigo? Yo quiero ser tu amigo. Pero no, ellos querían pelear. Entonces él empezó con la diplomacia, pero no se puede confundir la diplomacia con la debilidad. Muchos de nosotros hemos sido buenos con la gente y la gente se cree que porque somos buenos somos débiles. No somos débiles, no se te ocurra pensar que soy débil. Simplemente estoy siendo buena gente contigo. Esta generación también sabe pelear. La generación que
que Dios quiere levantar de nosotros es una generación que sabe también pelear, es una generación que sabe también levantarse. Y de la misma manera que somos buenos con las palabras, también somos buenos con la espada. Que no se equivoque el diablo, ¿entiendes? Aquí también te cantamos coritos, te sacamos diablo y te hacemos todo lo que tenemos que hacer. Simplemente lo hacemos de una manera distinta. Sé que me estás viendo. No somos un grupo de posmodernistas liberales que lo resuelven todo con una visita al psicólogo. Si tenemos que ponerle las manos a un diablo, le ponemos las manos a un diablo y expulsamos al diablo también. Adiós. ¿Quién dijo que no? Sabemos cuándo hay que pelear, sabemos cuándo hay que hablar. No somos buscabullas algunos de ustedes. Pero si el enemigo llega a mirarnos a la cara, nosotros lo miramos también a la cara y decimos, esta pelea no es mía, yo te venceré. ¿Me siguen? Esta gente saben hacer dos cosas a la vez. Y Dios por fin le dio la victoria a Jefté. Y usted y yo somos Jefté. Tú y yo somos esta generación diferente, que vivimos en lugares diferentes, vinimos de lugares diferentes, con ideas y técnicas diferentes, pero destinados a vencer. Escúchame, te lo voy a decir de nuevo, no importa la situación que tú estás enfrentando el día de hoy, tú estás destinado a vencer. ¿Qué se puede esperar de un Dios que me dijo que soy más que vencedor? Que me dé la victoria, ¿o no? ¿Qué más se puede qué se puede esperar de alguien que ha sido llevado desde las tinieblas a la luz, que ahora yo lleve luz? ¿Cómo podemos hablar de derrota si ya Dios nos entregó la ciudad? No, Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Y Dios va a cumplir en nosotros lo que Él dijo que iba a cumplir. Ahora bien, aquí llegamos a lo que le pasó a Jefté. Versos 30 y 31. Jefté estaba pompeado. Es como cuando llegan a los boxeadores. Usted lo ha visto que desde que salen del camerino hay 3 zánganos allí. Tú puedes, tú sí eres bravo. Y le siguen haciendo masaje, que eso no está haciendo nada, chicos. Se nota que el que se va a dar la galleta es otro. Y tú eres bravo. Y el tipo va allí, pompeado a entrarle a golpes, y Jefté iba tan emocionado, y Jefté hizo voto delante de Jehová diciendo, si tú me entregas, Señor, a esta gente con quien yo voy a pelear, yo te voy a sacrificar en holocausto el primero que esté por esa puerta. Y los que estaban pompeando dijeron, ¿eso es en serio? Sí, el que entre por ahí quedó liquidado, muerto en sacrificio a Dios. Pero resulta que cuando Dios le dio la victoria, quien entró por esa puerta fue su única hija. En una ocasión estaban recogiendo dinero en Massachusetts y un hombre emocionado bombeaba ahí, no, vamos a hacer un templo y ese templo va a ser grandísimo y vamos a tener un equipo de luz y un equipo de sonido. El tipo dijo, yo doy 5,000 pesos. Pero no tenía los 5,000 pesos. La cuestión es que tú no puedes hacer promesas por emoción. Una vez tú dices que Dios te está dando la victoria, no te emociones, con calma. Este hombre se emocionó y prometió algo que no podía o no debía haber prometido. Jefté prometió algo que estaba prohibido por la ley de Moisés, pero en la ley decía que si tú le haces voto a Jehová, ahora se lo debes. Ya le debes a Dios lo que le prometiste a Dios. ¿Sabe lo que me da a mí rabia en todo esto? Es que después de haber superado su pasado, ¿cuántos de los que estamos aquí todavía estamos luchando con cosas del pasado? Digo, si usted no, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yo todavía tengo que lidiar con cosas que me hicieron en el pasado que yo creía que se había muerto, y cuando llega este tiempo, todavía estoy lidiando con cosas que me pasaron hace 35 años. Y todavía tengo que estar lidiando con esas. Y después que por fin él rompió con todo su pasado y Dios lo puso en el lugar de destino que él tenía para él. Después que él pudo hacer las paces con sus hermanos, después que él se convirtió en caudillo de sus hermanos, después de haber sido reconocido y aceptado, porque eso es lo que cuesta. Tú te puedes superar, pero hay gente que no importa cuánto tú te superes, nunca te van a aceptar.
No importa lo que tú hagas, siempre te van a mirar como lo que eras y no como lo que eres. Pero este hombre logró que ya la gente lo viera por lo que es. Ya la gente vio su gloria y le dijo, no, ¿qué importa si era hijo de una prostituta? Este es Jefté, este es nuestro caudillo, nuestro líder. Ya este hombre estaba viviendo en el pleno propósito de Dios. No fueron los amonitas, no fue el enemigo el que lo destruyó. Fueron sus emociones. Fueron sus emociones los que le costaron la bendición. Y hay un peligro en esta generación que estamos viviendo, mis hermanos. Y es que en esta generación todo el mundo quiere sentir algo. Aquí todo el mundo quiere sentir. Vienen a la iglesia, no se le pararon los pelos, Dios no está aquí. ¿Que no está qué? Si tú dices que Dios no está aquí o que no está en una reunión de los santos, estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Él dijo, donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Todos quieren actuar basados en una sensación. Y yo no, yo quiero que Dios me lleve al cielo y me muestre allá el cielo y después me baje al infierno y me muestre en el infierno y todo es una sensación. Y yo me quiero sentir, y yo quiero saber cuánto sienten el Espíritu Santo. Y cuánto, esta generación está metiéndose en camisa de 11 varas porque todo lo quieren sentir. Hay gente que quiere vivir en el alma, y escúcheme bien, la Biblia nos llama a vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el alma? Vivir en el alma es vivir en las emociones, porque el alma es el asiento de las emociones. Ahí es donde usted llora, donde usted se ríe, donde si yo vengo y lo miro mal, ahí es donde usted se duele. Cuando yo digo algo que a usted no le gustó, ahí es donde usted se enoja. Es en el alma, pero Dios nunca nos mandó a caminar en el alma, porque el alma no se puede comunicar con Dios, si no es a través del Espíritu. Sígame. La ley. Para la palabra que es espíritu, o sea, la ley de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Dice que el sacrificio humano no es agradable a Dios. Quiere decir que este hombre estaba basado en su emoción, en el alma. Estaba basado en la euforia del momento y no estaba basado en lo que la Biblia establecía. Aún cuando estaba orándole a Dios. Mira que él oró. Él se arrodilló, él hizo el protocolo y él hizo una oración incorrecta a un Dios que no toma las cosas de una manera liviana. Los sentimientos dicen, si le doy a Dios la vida de esta persona, Dios va a hacer lo que yo le pida. Eso fue lo que pensó Jefté, porque estaba actuando en el alma. Y en el alma no se actúa, porque el que actúa en el alma termina metiendo las patas. La Biblia nos manda a que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la comunicación del ser humano no se hace en el alma. El alma lo que quiere, el alma se deja llevar por los sentidos. El Espíritu es de Dios, es la parte de Dios que tenemos. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, que es el mismo Espíritu de la palabra, entonces el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nosotros. Entonces caminar en el Espíritu es que yo voy a caminar en una convicción, aunque yo no sienta que eso que estoy haciendo es correcto. O aunque yo no sienta que estoy en el camino correcto, yo voy a seguir caminando porque yo no estoy andando en lo que mis sentidos me dicen, sino en lo que mi espíritu me dirige. La desgracia de Jefté fue que después de sus victorias, tanto en lo ministerial como en lo personal, no tuvo descendencia y aún peor, privó la descendencia de otra persona porque estaba manejando sus asuntos por sus emociones. No obres por emoción, no obres por envidia, no obres por miedo, no obres por celos, no obres por ira, no obres por lujuria, por lascivia o por rebeldía. Gálatas capítulo 5 nos da un listado de las cosas que deben manifestarse en nosotros los que caminamos en el Espíritu. Y dice así, Lucas capítulo 22, capítulo 5, verso 22 en adelante dice, pero el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como Jefté, hemos llegado aquí y hemos tenido que superar nuestro pasado. Muchos de nosotros, como Jefté, hemos tenido que superar nuestro pasado. A mí me ha tocado superar nuestro pasado. Además, a mí me ha tocado hacer a mi esposa confesiones
de mi vida de ayer y de mi vida. Mire, es que el secreto es un caso, mano. ¿Tú sabías que una vez tú confiesas algo, ya es inútil para el enemigo? Si tú confiesas una debilidad, tú confiesas un pecado, tú le dices a Dios, Señor, cometiste pecado. O le confiesas a la persona a quien le cometiste pecado, ya el diablo no puede usar eso como un arma porque ya está fuera. El enemigo solamente puede usar como un arma lo que está oculto. Como Jefté, muchos de nosotros hemos tenido que superar nuestro pasado. Como Jefté, hemos sido víctimas de injusticia y la traición de nuestros hermanos y lo hemos superado. Como Jefté hemos logrado hacernos relevantes, necesarios. Y eso nos ha hecho llegar a posiciones y lugares que jamás nosotros pensábamos que podíamos estar. Como Jefté, hemos sido victoriosos en lo que hemos emprendido y hemos visto la gloria de Dios y hemos vivido de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hasta ahí deben llegar las similitudes con Jefté. Contrario a Jefté, obra en el espíritu y no en la carne. Contrario a Jefté, déjate guiar por la palabra, no por tu sentir. Contrario a Jefté, vive en el espíritu y no en el alma. Y tú vas a ver, mi hermano, como contrario a Jefté, tendrás la bendición de tener descendencia. Y la próxima generación va a ser bendecida por lo que tú hagas hoy. Si usted no le interesa a la próxima generación, mire, siga su camino, no importa. Yo no quiero que se diga de mí que pasé por este mundo sin ni siquiera dejar un rayazo en algún lado, o sea, no sé, deja una marca en algún lado. ¿No sabes lo que es que tú pases por la vida, vivas 85 años, 90 años, lo que Dios te dé a vivir, y que cuando tú te mueras se acabó, nadie se acuerda de ti? Eso a mí me parece que perdió 90 años de mi vida. Que yo pase por aquí, ustedes nunca se acuerden de mí. ¿Cómo va a ser? Jefté echó todo a perder. Libertó el pueblo, pero en lo personal se quedó sin descendencia. ¿Por qué? Porque en fin, después de toda su victoria, decidió actuar por emoción. Mire lo que le pasó a Jefté. Emocionado, echó a perder su próxima generación. Y yo sé que muchos de nosotros quizás no nos podemos relacionar con eso, gloria a Dios porque ustedes son, pero habemos unos aquí que a mí me aterra la idea de yo pasar por esta vida y que nadie nunca se entere. Que no se entere. Y aún peor, que no deje un legado y si dejo algo, que sea algo malo y que la gente me recuerde solamente por mis desatinos. Esa no es forma de vivir. Esa no es forma de nosotros estar. Hay gente que está contenta con eso, pero esa no es la forma de que nosotros debemos mirar nuestra vida y pensar de que mañana hay una generación que va a vivir de acuerdo a lo que tú dejaste. Por eso estamos evangelizando. Si usted mira la iglesia nuestra, la iglesia americana, el promedio de la edad de las personas yo creo que es como de 75 años. ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que los próximos 20 años haya iglesia? ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo nuestro talento, nuestros dones y todo lo que le estaba diciendo la semana pasada? ¿Cómo lo estamos invirtiendo en algo que trasciende nuestros tiempos y que trasciende nuestros días y que puede llegar, puede ser la gente bendecida 40 años después que tú te mueras por lo que tú hiciste? ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida personal? ¿Cómo estás dejando un legado en tu casa? Cuando tú te mueras, tus hijos van a tener una herencia o van a tener un montón de deudas con que lidiar. Cuando ya tú no estés aquí, ¿qué herencia tienes? ¿Qué herencia le vas a dar a tus hijos? Si nosotros todo lo que tenemos lo debemos. Piensen en esto.
Y en realidad el mensaje no tiene que ver con esto, pero yo quiero que usted piense en esto. Yo arreglé mi vida, gloria a Dios que se presentó una oportunidad en mi vida, que yo a los 50 años estoy debt free. Acabó. A los 50 años, ¿quién? ¿Ah? Qué lindo. A los 50 años, con el favor de Dios, yo estoy sin deuda. Porque yo tengo que pensar más adelante, tengo que pensar más allá. Jefté, lo que le pasó a Jefté fue que, aunque superó ciertas cosas en su vida, lo echó todo a perder, porque vivía emocionado. Así que usted piense, escúcheme, y muchos de nosotros, ¿cuántos compran aquí cosas por emoción? Que usted va a la tienda y dice, eso está más lindo, yo pago el bill la semana que viene. Esa la tarjeta son nada más que 20, que son 25%. Eso son nada más que 25% de interés. Y yo nada más que debo 10,000 pesos en la tarjeta. Hay gente que debe más. Y todavía me queda, ¿sabe? Que tengo la línea de crédito de 20,000. So, yo lo que debo son 10,000. ¿Me siguen? Emocionado. A mí me vuelve loco. Yo por eso, si Dios me permite y vivo lo suficiente hasta tener 50 años, ya yo hice una provisión para que en 50 años, a los 50 años, en 6 años más, ya yo esté sin deudas. Porque yo no quiero que mis hijos se tengan que volver locos tratando de pagar una casa, porque yo no sé cómo van a estar las cosas en ese tiempo. Ustedes me siguen, mis hermanos. Y lo mismo podemos hacer con la iglesia, y lo mismo con tus empresas, y lo mismo con todo lo que tiene que ver con nosotros. ¿Qué va a pasar en 20 años? Si seguimos actuando por emoción, por coraje, o por qué sé yo, o por aparentar. Y yo me voy a comprar un carro nuevo porque aquel se compró un carro nuevo. ¿Qué? Pues si él no lo va a pagar, lo va a pagar tú. Y tú no tienes con qué pagarlo. ¿Qué haces metiéndote en carros nuevos? ¿Me siguen, mis hermanos? Yo espero que el día de hoy, cuando estemos estudiándolo, le vamos a entrar en más detalle a las cosas, pero la vida de Jefté debe ser una radiografía de la iglesia. Es una iglesia que son gente que vienen de un background que nadie los escogería. ¿Tú te crees que yo me hubiese escogido yo mismo? Jamás en la vida me escojo yo mismo. ¿Qué? ¿Con el background mío? Yo no me escojo ni para barrer el piso. Pero Dios me escogió. Porque Dios vio algo que los hombres no habían visto, que yo ni siquiera había visto. Y era que Dios había puesto una grandeza dentro de mí. Que yo lo único que tengo que hacer es tener una relación con Él. Y toda esa grandeza va a empezar a salir hacia afuera. Y yo he podido lidiar con mi pasado. Y he podido también arreglar los asuntos con mis hermanos. Y he podido también llegar a, mira, estoy en una iglesia. Aquel muchacho que estaba de punto en punto metiéndose droga, hoy está en una iglesia. Predicando la palabra de Dios. Pero si me emociono, voy a echarlo todo a perder. Si te emociona, lo vas a echar todo a perder. Porque la vida cristiana no se vive por emoción, se vive por convicción. Inclinamos nuestros rostros, lloramos.